estimados estudiantes, en esta oportunidad nuevamente te saluda el profesor Segundo Zeca Chavista y para compartirte el tema de trigonometría que se trató esta semana en la web del programa Aprende en Casa. La trigonometría es una ciencia de la matemática que surge para comprender y transformar la realidad natural y social desde tiempos muy ancestrales. Todas las civilizaciones han aportado para esta maravillosa ciencia. Los chinos con el pi, por ejemplo, los babilonios con sus grandes construcciones, los griegos, los egipcios, los de Israel. Así tenemos, por ejemplo, Al-Biruni en Irán, halló las distancias y áreas. Neper en Escocia descubrió el triángulo rectángulo esférico. Euler, el suizo, consideró al radio igual a 1 y descubrió la circunferencia trigonométrica. Podemos hablar del ángulo trigonométrico en su primera parte, ¿no? Si hacemos como referencia qué cosa es un ángulo, viene a ser el giro de un rayo. Entonces, el ángulo trigonométrico aparece en esta forma: alfa, beta, tita, y en este caso, delta. Entonces hemos hecho un giro antihorario. ¿Ya? Este giro antihorario, contrario a las agujas del reloj, tiene una nomenclatura para que sea positivo. Y nosotros hacemos como si fuera el dedito hacia arriba. Este giro es positivo. ¿Ya? Entonces, podemos aquí tomar como referencia que todos estos ángulos, por ejemplo delta, es un ángulo mayor que tita, y es un ángulo mayor que beta, y es un ángulo mayor que alfa. Y todos estos son positivos, por lo tanto son mayores que el cero. ¿Ya? Este giro siempre es con el dedito hacia arriba y será siempre positivo. Ahora, si en el primer caso giró hacia arriba, se entiende que es positivo. Ahora, si el ángulo gira hacia abajo, tenemos nuevamente alfa, beta, tita, y aquí ponemos delta, por ejemplo, ¿no? Ese ángulo ha sido con un giro horario. Y este caso sería negativo, ¿ya? Que es hacia abajo, en otras palabras, comparado con el de arriba, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, todos los ángulos son negativos, van a ser menores que el cero. Entonces, delta va a ser menor que tita, que beta, que alfa, menores que el cero. ¿De acuerdo? Y este va a girar hacia abajo. Listo. Y este giraría hacia arriba. Ese es el giro horario y antihorario que da un ángulo trigonométrico. Es decir, aquí aparecen ya los positivos y los negativos. ¿De acuerdo? Para medir un ángulo trigonométrico existen tres sistemas que son conocidos como el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial o radial, que es el ángulo que gira formando una vuelta en la circunferencia. En el sistema sexagesimal va a girar 360 grados, en el sistema centesimal 400 grados centesimales y en el sistema radial 2 pi radianes. ¿Ya? Si ustedes observan los denominadores, todos son múltiplos de 2, por lo tanto lo puedo dividir entre 2. Sigo teniendo el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial. Ya no sería 360, sino sería 180, 200 y pi radial. Como son números que terminan en 0 y por lo tanto tienen mitad, ya no los voy a dividir entre 2, sino los voy a dividir entre 20.
0 y tienen mitad. Entonces tenemos el sistema sexagesimal, centesimal y radial. Al dividir los 180 entre 20, la respuesta sería 9. La respuesta sería 10. Y la respuesta sería pi sobre 20 radial. Y aquí aparece ya lo que le llamamos nosotros las equivalencias, ¿no? Sabemos que 9 grados en el sistema sexagesimal y 10 grados en el sistema centesimal tienen una equivalencia. Hasta ahí podemos ya establecer las medidas para los ángulos. Entonces vamos a presentar un primer ejercicio aquí y dice hallar x. Hallar x. Pero ese x me lo piden en radianes. ¿Ya? Aquí hay hallar x y ese x lo piden en radianes. Aquí tengo entonces que este ángulo mide 70 grados centesimales. ¿Ya? Este ángulo va a medir 55 grados sexagesimales y este va a medir 2x. Si ustedes observan, aquí estamos considerando los sistemas de medidas angulares. Entonces, la novedad ahí es ver cuánto sale este ángulo convertido a radianes. Pero hay que considerar que el sistema más común o más usado es el sistema sexagesimal. Por lo tanto, tendríamos que convertir los 70 grados centesimales, y aquí vienen ya las equivalencias que tenemos que trabajar de acuerdo al primer tema. Entonces, ¿qué hemos sabido de que si yo tengo grados centesimales en el numerador, también lo puedo tener en el denominador para poderlos eliminar? ¿De acuerdo? Ahí está, los estoy eliminando. Pero tendría que buscar cuál es su equivalente. Y aquí tenemos un equivalente de 10 grados centesimales, le corresponden 9 grados sexagesimales. ¿Ya? Entonces aquí hay una operación matemática que podemos desarrollarlo de la siguiente manera, ¿no? Y esa estrategia de ustedes, ahí ven cómo lo simplifican o eliminan los ceros o dividen directamente, ya es cuestión de cada uno de ustedes. Al dividirlo esto me va a resultar 63 grados sexagesimal. Entonces, por lo tanto, tendría 55 grados más 63 grados más 2x, y esto va a ser igual a 180 grados, que es la suma de los ángulos en un triángulo. ¿De acuerdo? Esto me va a dar 118 grados más 2x, 180 grados. Se mantiene la igualdad o la ecuación 2x 180 grados menos 118 grados. ¿De acuerdo? Entonces esto tendríamos aquí una resta de 62 grados. Entonces, un número que multiplicado medio 62 grados, o en todo caso este pasa a dividir, obtendría 31 grados. Pero este está en el sistema sexagesimal. Y la condición del ejercicio es que este ángulo tenga que estar en radianes. Entonces aquí hacemos una comparación parecida a la primera parte que hemos hecho acá. Y tenemos que 31 grados, como no quiero grados, lo pongo en el denominador para poderlo eliminar. Y en su lugar tengo el pi radianes. ¿Qué sabemos de eso? Sabemos que el pi radian le corresponde 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí si ustedes observan no se puede simplificar, obtendríamos 31 pi radianes sobre 180. Ahí está. Ese es el valor de x en el sistema radian. La segunda parte de la trigonometría habla de lo que son las razones trigonométricas. Y aquí ya vamos a hacer una comparación, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la trigonometría, es un vocablo griego y lo vamos a separar en tres palabras. La palabra tri, la palabra gono y la palabra metría, que es tres ángulos, y esto es medida o metría. Y haciendo un consolidado eso, viene a ser la medida de
tres ángulos. ¿Correcto? Listo. Y las figuras que tienen tres ángulos son conocidas, que son los triángulos. Ahora, en aritmética aparece la palabra razón. ¿Y qué viene a ser la razón? Viene a ser una comparación. ¿De acuerdo? Entonces, si juntamos estos dos términos, hablando de las razones trigonométricas, vamos a decir que es la comparación de los lados y o ángulos de un triángulo. ¿Ya? Eso viene a ser las razones trigonométricas. Pero específicamente el triángulo a trabajar es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Se llama triángulo rectángulo porque es aquella figura que tiene un ángulo de 90 grados. Y si lo denominamos de la siguiente manera, este triángulo rectángulo se lee ABC y O, triángulo rectángulo CBA. Si ustedes se dan cuenta, la letra del centro no se mueve. ¿Por qué? Porque está señalando que es el ángulo de 90 grados. Recordando los elementos básicos del triángulo rectángulo, el elemento principal que se llama hipotenusa y los catetos. Si ustedes se dan cuenta, estos tienen el mismo nombre, se llaman catetos, pero de acuerdo al ángulo, cada uno de ellos va a tener un nombre. Puede ser cateto adyacente o puede ser cateto opuesto. Depende del ángulo en cada uno de los ejercicios que se escoja. Eso es relevante. Como es el triángulo rectángulo, aparece aquí el famoso teorema de Pitágoras. Y aquí, bueno, yo lo tomo como una estrategia, ¿ya? Yo lo tomo como una estrategia. En los triángulos rectángulos, para los ejercicios nos pueden pedir hallar hipotenus o hallar catetos. Entonces, yo siempre digo que hipo al cuadrado, para hallar hipotenus al cuadrado, va a ser igual a la estrategia de suma. Y cuando a mí me pidan un cateto al cuadrado, la estrategia ya no va a ser suma, no, la estrategia va a ser resta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a mí me piden hipotenusa, yo siempre voy a sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar? Los catetos al cuadrado. Y cuando a mí me piden un cateto, ¿qué voy a restar? Obviamente, las propiedades del triángulo dicen que la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. Por lo tanto, voy a restar el número mayor del número menor, que sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Entonces, como hablamos de la comparación de los lados y o ángulos de un triángulo, aparece también aquí la mnemotecnia. La mnemotecnia, muy famosa esta, ¿no? Todos ustedes la conocen. Es el famoso SOHCAHTOA, ¿no? SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, ¿de acuerdo? Pero ahí, para que se relacione como una mnemotecnia, aquí lo único que han hecho es ponerle esto. ¿Qué cosa es? Esto es la S de seno, que relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa. El siguiente es el coseno, que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Y finalmente tenemos la tangente, que relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Ya? Eso de aquí lo reafirmamos o lo aprendemos un poco mejor. Esto es usando la mnemotecnia, ¿ya? Pero yo también tengo otra estrategia aquí. Una estrategia más, que también es muy usada por los estudiantes. El famoso coca, jiji. En el numerador y también lo mismo, pero en el denominador. ¿Ya? A ver, esto lo vamos a explicar de esta manera. ¿De acuerdo?
estrategia del coca jiji, ¿no? Entonces decimos nosotros de esta manera, ¿no? A ver, vamos a hacer una relación aquí y escribimos de esta manera, ¿no? Coca, ¿sí? Sí. Y escribimos nuevamente así como suena. Coca, jiji, ¿ya? El famoso coca jiji. Y a esto le ponemos en la parte superior el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. E inclusive podemos relacionarlos. Si ustedes se dan cuenta, aquí esto tiene que ver con eso. Con lo de acá y esto con lo de acá, ¿no? Y ahí podemos observar que son relaciones trigonométricas recíprocas y o inversas, ¿no? Tienen la misma nomenclatura, por decirlo. Pero depende de las figuras cómo se pueden plantear. Por ejemplo, si aquí señalamos que este es el ángulo recto y decimos que este es A, que este es B y que este es C, y acá señalamos que este es el ángulo recto, este es A, B y este es C, ¿no? Y aquí señalamos, por ejemplo, que este es alfa, ¿no? Y aquí ponemos que este es O, A, B, C, D, E y F. Y observamos que este es un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Observamos que este es el ángulo de 90 grados y acá observamos que este es el ángulo de 90 grados. Entonces, aquí nosotros tenemos identificados que estos serían los catetos y el de acá sería la hipotenusa, porque siempre se opone el ángulo de 90 al ángulo de 90 grados. Esta es la hipotenusa. Entonces, si nosotros tenemos aquí el seno de alfa, entonces vamos a tener en cuenta que es igual a quién. Si el seno termina en O, cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces el cateto opuesto sería AB y la hipotenusa sería, en este caso, OB. ¿Ya? Para el primer triángulo. Para el siguiente triángulo rectángulo, ODC, el cateto opuesto sería CD y la hipotenusa sería OC. Y finalmente para el triángulo rectángulo OFE, si ustedes se han dado cuenta, estoy nombrando OFE. Entonces, el cateto opuesto es al ángulo alfa, es FE, cateto opuesto, FE o EF. Y la hipotenusa se le opone el ángulo de 90 grados, por lo tanto sería OE. Entonces, eso son cositas que ustedes tienen que tener en cuenta dependiendo del ángulo recto, para señalar la razón trigonométrica. En este siguiente ejercicio tenemos que sea el triángulo rectángulo CAB, está especificando que es recto en A y le podemos poner aquí C o B, dependiendo de cómo quisiéramos nombrarlo, ¿no? Ya depende de cada uno de ustedes, cómo le pondrían esa nomenclatura. Se cumple que A al cuadrado es por seno de B, por seno de C, por la tangente de B vale 16. Ahí a M al cubo, si M vale A cosecante de B menos C por la tangente de C. Ahí tenemos todas las razones trigonométricas para poderlas deducir. Pero no nos han dado valores. Entonces aquí asumimos que las letras mayúsculas le corresponden a los lados. Sería A, el de acá sería B y este sería C. Recordando ya la mnemotecnia o la estrategia del coco-coco-jiji. Ya depende de cómo o qué usarían cada uno de ustedes. A ver, tenemos la igualdad. Entonces, si deducimos esta igualdad, sería A al cuadrado y sacaríamos el seno de B. Seno, cateto opuesto, que sería B, sobre la hipotenusa, que sería A. ¿Listo? Ahí vamos. El seno de C. El seno de C, que sería cateto opuesto, C, nuevamente, sobre la hipotenusa, que sigue siendo A. ¿Ya? Por la tangente de B.
acordamos de la mnemotecnia, ahí SOHCAHTOA, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como estamos relacionando el ángulo B, entonces el cateto opuesto sería B sobre C. Y esto dice que es igual a 16. ¿Ya? A ver, ahí aplicamos la estrategia de la simplificación porque son fracciones. Observamos C en el numerador, C en el denominador. Como aquí hay 2A al cuadrado, A por A. ¿Sí? Nos quedaría B por B, B al cuadrado, es igual a 16. De donde B es igual a 4. Listo. B vale 4. Ahora, nos piden M al cubo. Segunda relación, entonces. Esta relación que está aquí sería A por la cosecante. La cosecante es la última razón trigonométrica que está relacionada con la primera, que es el seno. Por lo tanto, como ya hemos encontrado el seno de B, al invertirlo o al recíproco sería A sobre B menos C por la tangente de C. La tangente siempre mira el cateto. ¿Ya? Sería C sobre B también. Listo. Aquí tendríamos A al cuadrado sobre B menos C al cuadrado sobre B. Fracciones homogéneas. Al cuadrado menos C al cuadrado. ¿Ya? A ver. Si ustedes ven, esta es una resta. Y si nos acordamos de la hiposuma y del cateto resta, entonces aquí nos vamos a dar cuenta que A es la hipotenusa, está restando al cateto. Por lo tanto, este va a ser el otro cateto. Y si hablamos del otro cateto que faltaría, ahí sería la letra B. B al cuadrado sobre B. ¿Correcto? Listo. Y esto sería B. ¿Ya? Esto es, por lo tanto, el valor de M. M es igual a B. En consecuencia, pide M al cubo. Por lo tanto, sería 4 al cubo. Respuesta, 64. Listo. Entonces habíamos dicho que la trigonometría es muy usada para solucionar los problemas de nuestra realidad. Y en nuestro contexto en Sechurapira, por ejemplo, dice que se muestra un perfil de tuberías de desagüe a instalar. Se desea saber las alturas en el punto B, C y D. Si pendientes de las tuberías AB, BC y CD son 3%, 2% y 1%. Este es un perfil de tubos que van a ser instalados en una distancia de 800 metros a una altura de 1 metro mínimo, y aquí estos tienen una pendiente, ¿no? Lo está dando así simplemente, pero si nosotros relacionamos la palabra pendiente en matemática, es una palabra que se utiliza mucho en la geometría analítica, ¿ya? Y su letra o símbolo es la M, que relacionada con una razón trigonométrica es la tangente. Entonces, ¿qué cosa es la pendiente? La pendiente viene a ser la tangente de un ángulo, ¿de acuerdo? Pero tampoco me han dado el ángulo. Simplemente me han dicho que es el 3%, 2% y 1%. Y anteriormente hablamos de la matemática financiera, que era escribir el 3%, que era 3 sobre 100. Y esto ya es una fracción. Por lo tanto, ya lo puedo relacionar y decir que esta puede ser de repente una tangente. 3 sobre 100. Y relacionándolo con las razones trigonométricas, la tangente viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ahí podemos plantear el uso de las razones trigonométricas. ¿Y qué era pendiente? Pendiente es lo que nosotros le llamamos, si estamos ubicados en la parte de abajo, una subida, o si estamos ubicados en la parte de arriba, una bajada. ¿Ya? De esa manera podemos identificar lo que es una pendiente. Entonces, si nosotros vemos que estas son tuberías y aquí dibujamos una línea, vamos a tener aquí que este es un triángulo rectángulo.
y la tubería AB, aquí hay una especie de tubos que van a ser ubicados con una pendiente del 3%. Entonces el cateto opuesto a este ángulo, que no sabemos cuánto es el 3%. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí tendríamos esa primera parte ahí, el 3%. El siguiente sería el 2%. Y el último sería el 1%. En el último punto, que es el punto D. Acá. Aquí tenemos el punto D. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 3 triangulitos, ¿no? Y el ángulo no sabemos cuándo es. Pero no me está pidiendo el ángulo, sino simplemente me está pidiendo la relación de sus pendientes. Pero igual, yo no sé cuánto sería. Entonces, si ustedes observan aquí, 100, 100, 100, no puedo decir que es 300, y esto es 800. Entonces, en aritmética se utiliza la proporcionalidad. Y tenemos que es 100K más 100K más 100K, porque acordándonos de la proporcionalidad, esto es la constante de proporcionalidad para las razones. Entonces ahí estamos utilizando esta constante de proporcionalidad y lo igualamos a la longitud de 800 metros, que es la distancia que va a cubrir esa instalación de tuberías, que pueden ser más o menos 2 cuadras de una avenida, ¿no? Entonces, desarrollando esto, tendríamos aquí que esto es 300K igual a 800 metros. Simplificamos aquí matemáticamente y nos queda que esto es 8 tercios. ¿Listo? Esto es aproximadamente 2,6666, que es aproximado a 2,7 metros. Listo. Esa es la constante de proporcionalidad. Ahora, ya hay una altura de 1 metro. Y por lo tanto, si esto lo relacionamos como un A, como un punto A, ¿no? Porque es el punto de partida, y todo esto tendría 1 metro, 1 metro, 1 metro, entonces nos faltaría encontrar las distancias que están acá. 3K para el primero, 2K para el siguiente, 1K para el último. Entonces, la primera altura, en este caso la altura AB, sería igual a 1 metro más 3K. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que este es 1 por el valor de K que está acá, 2.7. ¿Ya? Entonces igual a 1 más 3 por 2.7, tendríamos más o menos un valor de 8.1. Y esto sería 9.1 metro. La altura AB. La siguiente altura, que sería AC. Si ustedes observan, sería desde aquí hasta acá. Pero esta altura ya la hemos encontrado ya, que es la altura AB. Esta altura es la altura AB. Es la altura AB. Esta altura AB ya la tengo, que es 9.1, ¿no? 9.1 más el 2, con la constante de proporcionalidad. Entonces sería 9.1 más 2 por 2.7. 9.1 más 5.4. Y tenemos un valor de 14.5 metros, la altura AC. Y finalmente tenemos la altura AD, que es la que ya tenemos aquí, 14.5 más el valor de K. Entonces tenemos aquí 14.5 más los 2.7, que hace un total de 17.2 metros. Entonces, ¿esto qué quiere decir o qué significa? Que cuando se van a construir las zanjas para instalar las tuberías, tiene que haber una pendiente o una altura desde la superficie hacia arriba de 17,2 metros para el punto de salida o la cuesta. A una distancia de más o menos 200 a 300 metros, tiene que haber una distancia de 14.5 metros en altura, y proporcional a esa otra distancia tiene que haber una altura de 9.1 metros. Y finalmente,
en la pendiente final tendría que haber una altura de 1 metro. Esto es lo que hacen los señores que trabajan en el tema de ingeniería y que cualquier poblador o cualquier ciudadano se puede dar cuenta si está bien o está mal, ¿no? Por la pendiente o por la caída. Esta es la maravilla que presenta la trigonometría. Podemos calcular grandes distancias, podemos calcular la altura de la torre de la iglesia, etcétera, ¿no? Muy bien, chicos, hasta aquí con esta parte. Espero que me sigan acompañando en otra oportunidad. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Ya saben, quédate en casa. Muchas gracias.